991 Radio y en Telegram como Noticias CRC. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal mis buenos amigos de Red Democrática? 10:03 en todo el territorio nacional. Estamos totalmente en vivo y en directo por la 89.1 frecuencia modulada. Gracias al trabajo que hace también nuestro compañero y amigo don Eduardo Chavarría en controles. Y por supuesto a la fina compañía de nuestro invitado formal, parte del equipo, del staff de Red Democrática Edición Economía. La voz que todo lo sabe en economía y podemos probarlo para que vean que es cierto. Don Vidal Villalobos, bienvenido. Muy buenos días a todos y todas, muy buenos días don Jonathan, y también agradecerle a don Eduardo las 2 horas de programa que nos va a dar el día de hoy porque tenemos mucho de qué hablar. Don Vidal, el día de hoy, del viernes pasado a este momento, a los últimos minutos antes de entrar al programa, hay muchas novedades en indicadores nacionales, hay cambios que se han estado gestando. El muñeco que se llama economía no está estático, tiene mucha vida y es muy impredecible el muchachito, ¿verdad? En efecto, como economista yo agradezco que estas cosas ocurran porque entonces todos los días tengo trabajo y me puedo ganar el arroz y los frijoles. Esto es un mundo dinámico, sino son situaciones geopolíticas, son situaciones climáticas, por ejemplo, las que pueden efectivamente llegar a impactar el ánimo de los mercados. Y en el caso de Costa Rica, como lo hemos venido desarrollando durante las últimas semanas, tenemos el tema electoral que marca una pauta diferente y distinta en el dinamismo del mercado. Empezamos fuera de nuestras fronteras, como es usual. Vámonos de una vez a la parte internacional. Una de las novedades que surgió precisamente al cierre de septiembre pasado fue que al gobierno de los Estados Unidos se le acababa el presupuesto. Lo que veníamos diciendo y que en el programa pasado habías dicho, está a punto de acabarse la gasolina si no se ponen de acuerdo demócratas y republicanos para extender un presupuesto extraordinario, y lo ponías con ejemplos de parques nacionales en otro momento en el pasado que sucedió, pues iban a básicamente cerrar. Y aquí en la Embajada de Costa Rica mandó un mensajito: todas las redes sociales oficiales de la embajada no van a tener actividad precisamente por ese tema. En efecto, y debemos indicar en primera instancia, y yo creo que este tema de lo que se conoce internacionalmente, Jonathan y amigos, como el shutdown, el cierre parcial del gobierno, puede perfectamente ser parte de la clase universitaria de todos los viernes para explicarle a la gente efectivamente el impacto que esto tiene. El 30 de septiembre se acababa la autorización por parte del Congreso para que el gobierno de los Estados Unidos pudiese hacer efectivamente erogaciones. No hubo acuerdo y por lo tanto a partir del 1 de este mes de octubre empezó el tema del famoso shutdown, que no es la primera vez que se genera una situación de estas. Y
uno de los temas importantes es ver la implicación que eso puede tener en los distintos mercados. Pero déjenme empezar diciéndoles, como decía hace un momento atrás, que no es la primera vez. Básicamente casi todos los presidentes de los Estados Unidos han encontrado un shutdown en su gestión. Uno de los primeros que tenemos registrado es el de 1977, que tuvo una duración de 10 días, se extendió del 30 de septiembre de 1976 hasta el 11 de octubre de 1976. Luego en el 77 tuvimos otro de 12 días, en el 78 uno de 17 días, en el 79 11 días. Luego de eso, como que las huestes republicanas y democráticas se pusieron de acuerdo y los cierres de gobierno duraban entre 1 y 5 días. Por ejemplo, el de 1995 fue de 5 días. Algo pasó y empezaron otra vez los pleitos. A finales del 1995 tuvimos un shutdown de 21 días, luego el del 2013 de 16. ¿Saben ustedes cuál es el shutdown que más tiempo ha durado? Con ese límite de días, ¿qué? 30 días. 34 días, del 21 de diciembre del 2018 al 25 de enero del 2019. Empezar el año cerrados es duro. Es lo que yo les contaba en oportunidades anteriores. Tuve la ocasión de ir en ese shutdown a los Estados Unidos y de las 80 y pico ventanillas que existen en inmigración para atender los vuelos que llegan a Latinoamérica en el aeropuerto de Miami, solo habían una docena. Fueron maravillosas 3 horas de fila para que nos atendieran. Eso uno lo encuentra regularmente en un país con complicaciones económicas. Un país que diríamos, para poder hacer entenderme, subdesarrollado, pero no esperamos que ocurra en Estados Unidos. Y la siguiente pregunta, ¿quién estaba en el gobierno en ese momento? ¿En el qué año fue? 18-19, justamente Donald Trump. El mismo que tenemos en este momento, y por eso es que las preocupaciones se dan, porque si no hay negociaciones, esto se puede extender. Regularmente no hay un impacto económico importante ni tampoco en las bolsas. Por ejemplo, el shutdown de 5 días de 1995 más bien tuvo un repunte el S&P 500 de 1.36. Luego el del 2013, 3.17. Y vean qué curioso, este que estamos hablando, que fue el más extenso, que se llevó 34 días, pero 22 días de negociación en bolsa, creció un 10.43% la bolsa. La bolsa no le pone mucha atención a este tema. Sin embargo, la problemática se da por el ambiente de poca negociación que estamos viendo entre el gobierno de Trump y los demócratas. De hecho, hace unas horas, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, el señor Scott Bessent, dijo que el cierre del gobierno iba a tener un impacto negativo en el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, en el crecimiento y en la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque Trump dijo que iba a aprovechar esta oportunidad que le estaban dando los demócratas para despedir gente. Y se estima que van a ser 750,000 personas las que pueden quedar con sus empleos suspendidos, Jonathan. Eso es un número sumamente alto. A ver, en función de la población económicamente activa de Estados Unidos, que puede ser un 2%. Más o menos hay unos 130 millones de personas empleadas en los Estados Unidos, así que 750,000 personas es 1%. Sí, es un dato muy importante. Sí mueve la aguja. Sí mueve la aguja y afecta el sentimiento de los inversionistas en la medida en que se vuela un poco a ciegas. ¿Por qué digo yo esto? Ayer estábamos esperando el dato de auxilio por desempleo. Ese dato no salió. No podía salir. Porque las oficinas están cerradas. Exacto. Y para hoy estábamos esperando el dato de empleo. Sin esa información clave que debería estar saliendo, ¿sí impacta a bolsa, sí impacta indicadores, sí impacta la confianza o todavía eso tampoco? Claro que sí, porque este es uno de los insumos importantes que está esperando para fin de mes la Reserva Federal y tomar la decisión si baja o no la tasa de interés. Y si baja la tasa de interés, ya lo hemos explicado en otras oportunidades, tiene un impacto y una implicancia en toda la economía. Para ahorros, para préstamos,
Si usted es un trabajador, si usted es un empresario y necesita acceder a un crédito, pues entonces está esperando que tenga mejores condiciones. Y si la nebulosa ambiental no le permite a la Reserva Federal tomar una decisión, pues ahí empezarían los impactos. Por eso es importante que este shutdown no se extienda. Ayer estaba básicamente paralizada la negociación porque estaban los mercados, o más bien la parte política, en un impasse por la celebración de la festividad judía del Yom Kippur. Así es. Y entonces ahí no se negoció nada. Hasta hoy estaríamos empezando a ver otra vez negociaciones, pero todo parece indicar que hay puntos contrastados entre los republicanos y los demócratas que harán bastante difícil que logremos un acuerdo en este fin de semana. Básicamente el tema de los demócratas es aprovechar esa negociación, como regularmente pasa, mi amigo, cuando se ve un presupuesto en cualquier país. Uno trata de meter ahí algún negocio, algún tema que esté interesado. Y en este caso tiene que ver con aquel famoso programa que el expresidente Obama puso para tratar de proteger la seguridad sanitaria, la salud de las personas, el Obamacare. Y los demócratas andan buscando cómo las personas con menos posibilidades puedan acceder al servicio de salud a pesar de lo caras que son las cotizaciones o las primas de protección de seguro de salud. Entonces, para eso, para que estas personas puedan accederlo, hay que darles un subsidio. Y ese subsidio no está dentro del presupuesto de Trump. Entonces ahí es donde está uno de los nudos gordianos más complicados de desatar en esta oportunidad con el tema de el shutdown. Ahora bien, lo que decíamos es que las bolsas no necesariamente se preocupan por eso. Tiene que ser muy extenso el shutdown para que lo tengamos de esa manera. Entonces, ¿cuál es el resultado de las bolsas? Para empezar, quiero contarles que septiembre tradicionalmente es un mes en donde las bolsas se muestran a la baja. Coincide en algunas oportunidades, cada 4 años, con eventos electorales en los Estados Unidos, y eso hace que se desinflen un poquito los entusiasmos en la bolsa. Pero también, por otro lado, al ser un cierre de trimestre, los gestores de fondos empiezan a hacer rebalanceos de portafolios, y ahí es donde septiembre tradicionalmente muestra disminuciones. Este fue una excepción. Tuvimos avances importantes en la bolsa. Y el tema del shutdown estará afectando a las bolsas. Déjenme contarles que para nada. Los 3 principales indicadores se encuentran en máximos históricos. Con eso habíamos cerrado el día de ayer, pero hace unos minutos arrancó la bolsa en Nueva York. El Dow Jones a la baja está con casi 500 puntos arriba. Eso es un 1.07%. Claro, esto es sorprendente de que el mercado se esté desligando de la problemática política. El S&P 500 se celebró por lo alto cuando en esta semana cruzó los 6.700 puntos. Nunca antes en la historia, Jonathan, amigos, se había llegado a ese nivel. Estamos hoy en 6.750, sigue a la alza con un 0,51% de avance. El Nasdaq, que es el de las tecnológicas, ayer Nvidia dio noticias interesantes, el precio subió de Nvidia también a máximos históricos, el Nasdaq avanza 0,29 con 61.45 enteros, y el Russell 2000, que corresponde al indicador de pequeñas y medianas empresas, también en máximos, está en 2.494 puntos hoy, con un avance de 1.45. El tema va a ser qué hará la Reserva Federal en este ambiente sin información. Y sin información. Ahora bien, vean qué interesante también la nota que les traemos. Hace unas horas, la senadora demócrata Elizabeth Warren dijo que los datos que se van a publicar hoy ya están recolectados y están procesados, el informe ya existe. Entonces le pedía al presidente Trump que lo publicara. No hay plata para chupar la tecla, básicamente. Usted que conoce esas cosas, sí, mi amigo Jonathan,
políticamente usted cree que lo va a entregar. No, por eso le digo, no hay plata para estripar la tecla, lo que van a decir. Así es. Entonces es muy probable que tengamos esos resultados una vez que sale el acuerdo. Si no tenemos el dato real, buscamos una alternativa. Uh-huh. Y en esta semana, la empresa ADP, que es una alternativa, nos contó que en lugar de crearse en la última lectura 52,000 empleos, que era lo que se quedaría, se destruyeron 32,000 empleos. Y eso, aunque el dato no es muy seguido y no tiene, digamos, una implicancia con el dato oficial, que en principio saldría hoy y no va a salir. Es el que está. Exacto, eso es lo que hay. La ADP informó que había hecho una recalibración del Informe Nacional de Empleo, y como hizo el ajuste, es posible que en los próximos meses ya la base esté limpia. Entonces ya no sean necesarios más ajustes. Entonces, quizás los datos de empleo que salgan no son tan malos. ¿Por qué nos concentramos en el tema de empleo? La Reserva Federal regularmente le da seguimiento al tema de la inflación para tomar decisiones de tasas de interés. Recuerden que una tasa de interés tiene varios elementos internos. Si yo voy a hacer un ahorro, yo quiero que esa tasa de interés que me va a acompañar en el futuro al menos me cubra la expectativa de inflación para salvar el valor del dinero en el tiempo. Ese es el primer componente. Por eso es que es importante la inflación en materia de tasas. El siguiente componente es la confianza, y ahí es donde están todos los demás temas políticos, climáticos, económicos. Si la economía se debilita, entonces por ahí entra a jugar en las tasas de interés. La inflación se ha mantenido relativamente estable en los Estados Unidos y la Reserva Federal reanudó la rebaja de tasas de interés. Pero el problema es la debilidad en los datos de empleo que estamos observando. Entonces la Reserva Federal podría tomar la decisión de rebajar las tasas de interés no por una motivación inflacionaria, sino de debilidad de la economía para poder apoyarla. Y déjenme contarles que precisamente el reporte de ADP, que salió su promedio móvil de 6 meses en creación de empleos, unos positivos poquititos, otros ese negativo que acabamos de ver, está prácticamente en 0, lo que significa que podría aumentar el desempleo. Ese era el dato que estábamos esperando para hoy, pero no lo tenemos. Y un aumento del desempleo, como acabamos de decir, sería la excusa perfecta para que la Reserva Federal ahora a finales de mes rebaje la tasa de interés. ¿Igual en punto 25 o en otro país? En punto 25. En punto 25 estamos en este momento en 400, 425, que es el corredor, y los estaríamos moviendo a 375, 400. Hoy las apuestas del mercado dan cuenta de que el 97.8% de los analistas consideran que se van a bajar las tasas en octubre próximo, finales, mientras que hace un mes ese porcentaje apenas estaba en un 51.6%. ¿Cuáles son uno de los problemas que se alertan en los datos de empleo? Que la educación y el healthcare es lo que ha estado generando la mayor cantidad de empleo, 33,000 plazas. El tema es que esto es cíclico, sí, ¿verdad? Por el ciclo educativo. Entonces no es una cosa que se sostenga. Información es el siguiente sector con 3,000 empleos generados, y minas y recursos 4,000. Todos los demás sectores en negativo. De tal manera que ahí tenemos entonces el dato puesto. Una pregunta, Vidal, en esto de las subidas históricas de las bolsas que mencionabas hace un rato. A ver, eso es imposible de vaticinar si van a seguir en esa tendencia o no, pero si lo simuláramos al efecto de una pastillita de esas efervescentes, para no decir marcas, que uno echa la pastillita y el agua y crece y la espuma, estos niveles históricos de aumento están en el punto alto de la efervescencia de esa pastillita, o podría todavía seguir subiendo en función de las inversiones de la gente y en función del comportamiento del mercado, porque en algún momento va a tener que llegar a su estado base, y que es eliminar esta espuma que hay en el ambiente. Es una muy interesante pregunta, mi amigo Jonathan. Esa espuma
en los mercados se conoce como burbujas. Ujú. Y hemos tenido varias burbujas que han explotado. Sí. Al inicio de los 2000, por ejemplo, las empresas digitales todavía no tenían tanta carnita que mostrar. Es que ahora, por ejemplo, usted le pregunta a Nvidia y Nvidia muestra 3, 4 contratos de gran envergadura de largo plazo con ingresos que va a tener por los productos que va a colocar. Entonces usted dice, Ahí está. ahí está, Sí. yo me traigo a valor presente todos esos contratos y sé cuánto valen hoy. Eso es lo que hace uno cuando hace una valoración de una acción o la valoración de una empresa. No es la suma de los activos, no es eso, restándole los pasivos, sino que es la capacidad de generar en el futuro de esa empresa. Y esos flujos me los estimo, los traigo a valor presente mediante un proceso financiero y determino lo que se llama el valor intrínseco, que lo voy a comparar con el valor del mercado y saber si estamos desfasados, Ujú. para arriba Ujú. o para abajo. Mucho de esto se motiva también precisamente por el sentimiento que hay en el mercado. Y hay dos sentimientos generalmente, la confianza y el miedo. Los mercados están confiados en que el shutdown va a ser relativamente corto, que entramos a una muy buena época de final de año en donde las ventas repuntan Consumo sube. por el asunto de la Navidad. Ujú. Pero en el caso, por ejemplo, de Costa Rica, que también podemos hacer esa similitud, tenemos la nebulosa de las elecciones. Ujú. Y eso de alguna manera impide que esa espuma sea mucho mayor. Ahora bien, siempre cuando hay procesos de mercados al alza, vamos otra vez un poquito a la clase universitaria, cuando un mercado está al alza se le llama un mercado bullish, viene de toro en inglés. Cuando el mercado está a la baja es un mercado bearish, que viene de oso. Cuando damos clases en la Universidad de Costa Rica, tratamos de encontrar la razón por la cual eso es así, ¿verdad? ¿Por qué le pusieron toro y por qué le pusieron oso? Toro al mercado al alza y oso a la baja. Bueno, una de las mejores explicaciones que hemos encontrado es que cómo atacan estos dos animales. El toro embiste con su testuz, Ujú. con sus cuernos, y a la víctima la levanta Ujú. hacia arriba. Mientras que el oso, cuando pega con su garra, lo que trata es de poner Vale. abajo a su víctima. Y bueno, ahí les dejamos entonces también una nota de academia. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando los procesos duran mucho al alza o a la baja, llega un momento en el que la racionalidad del mercado hace que cambie esa tendencia. Lo que nosotros llamamos un rebote, al alza o a la baja. Ujú. ¿Y esto por qué se da? Vamos con el caso actual del mercado. Ha crecido muchísimo. Entonces, todo está muy caro. Cada vez hay menos compradores. Y hay algunos compradores que ya a estos niveles tienen ganancias importantes. Así es. Si ellos empiezan a apretar el botón, como dijiste hace un momento atrás, empezará un proceso de ventas y toma de ganancias, que quedan muy bien para final del año, para que salgan bien los estados financieros, perfectamente. Y entonces puede ser que esa desinflada del mercado no se deba a razones fundamentales de la economía, sino simple y sencillamente a rebalanceos de carteras y a toma de ganancias para cerrar bien el año. Pero se iniciaría de esa manera una rebaja en el mercado. Ujú. Eso podría estar pasando, mi amigo, en las próximas semanas. Ok, ese es el contexto internacional de las bolsas, del cierre parcial del aparato estatal de Estados Unidos, a ver, no sé si es amenaza o posible información de desempleo del aparato público de Estados Unidos, 750,000 que había mencionado Vidal, que a su vez mencionó el presidente Trump que podría ser, pero más allá de eso, siempre hay un efecto rebote, un efecto bola de nieve sobre Costa Rica. Vamos a aterrizar lo que acabamos de hablar en función de los indicadores que salieron y cómo los podemos ver en el corto, mediano y largo plazo, igual en fin de año y con elecciones de por medio, porque los indicadores de estos días, mi buen amigo Vidal, pues no lucen muy bien,
para las expectativas del aparato público, pero sí ponen muy en contexto qué está pasando en el país en una pintura completa. Tanto en los Estados Unidos como en Costa Rica, uno de los componentes más importantes en la producción nacional es el consumo. En los Estados Unidos es casi el 75%, y en Costa Rica anda también por ahí. Consumo público y consumo privado. Pero resulta que el consumidor no necesariamente tiene el dinero en la bolsa para hacer la compra de algunos activos. Así es. Una casa, un carro, un viaje. Entonces nos tenemos que apalancar, financiar. Y para que nos financiemos tenemos que tener condiciones adecuadas. Ahí es donde está el tema de la tasa de interés. Si en los Estados Unidos baja la tasa de interés, eso va a colaborar a que el consumidor promedio de los Estados Unidos decida comer más postres y tomar más café, y nos vamos a ver beneficiados. Podría ser también que decidan entonces tomar vacaciones fuera del país y se vengan para Costa Rica, a pesar de que el tipo de cambio no nos está ayudando porque el país es realmente caro y la seguridad, o más bien la inseguridad, también está pesando en la toma de decisiones de las familias y de los turistas internacionales de visitar nuestro país. Entonces, dependemos muy bien de los Estados Unidos en inversión extranjera directa, en turismo, en exportaciones, en importaciones. Que les vaya bien a ellos, a nosotros también nos beneficia, pero nosotros tenemos nuestra propia carga de cosas acá, y entonces el último de los reportes precisamente en cuanto a confianza del consumidor, que lo has mapeado también, Jonathan, da cuenta de que esa confianza viene hacia abajo, a la baja. Menos consumo en los hogares. Coincide con un periodo de elecciones en donde ese consumo, que no necesariamente estamos hablando de un trabajador y una familia, a ese consumo le entra también el gobierno, y forma parte de ese consumo el empresariado. Mientras no haya claridad en materia electoral y de sus resultados, las decisiones se paralizan. Y ahí es donde tenemos también un efecto importante en nuestro país, que incluso los inversionistas internacionales pausarán eventualmente sus nuevas inversiones o sus reinversiones en el país a la expectativa de saber quién queda al mando del gobierno y cuál va a ser su propuesta económica para los próximos años. Vidal, un detalle ahí alterno a lo que estás diciendo. El poder adquisitivo del costarricense en función del valor del dinero, en función del poder de consumo, estamos en muchas áreas del país con salarios estáticos desde hace rato, muy pocos aumentos se han dado, pero los productos siguen en aumento, o sea, sigue siendo todo cada vez más caro. Esa expectativa de menos consumo es, tengo la misma plata, pero todo me es más caro, entonces tengo que comprar menos, o tengo plata suficiente, pero tengo desconfianza del mercado, entonces retengo un poco para poder estar preparado por si acaso, o las dos. Ambas, definitivamente. La gente empieza a tener dudas y lo natural es que empiece entonces a hacerse un ahorro previsional. Muchas veces cuando estamos en esos procesos, particularmente electorales, el ahorro se hace en dólares. Y vemos incrementos en el tipo de cambio. Exacto, más que ahora está bajo. Exacto, vemos que hay incremento en el tipo de cambio motivado precisamente por el ahorro que las personas quieran hacer. Y puede ser que sea un ahorro temporal, o sea, las personas no tienen quizás la capacidad de hacer un ahorro enorme, pero al menos si pensamos, si tenemos la cuota de la casa en dólares y la del carro en dólares, hacer una buchaquita para tener 3, 4 cuotas hacia adelante, ¿verdad? Que es posible, que lo podamos hacer. Pero eso significa que si lo hacemos entre todos, aumentamos la demanda de dólares, que si se disminuye, porque hemos visto que las tasas de visitación turística del país han caído, con toda esta situación de la situación internacional y de los aranceles, los inversionistas internacionales están trayendo menos recursos al país, esperando a ver qué pasa afuera y qué pasa adentro con las elecciones. Pero el otro tema que tenemos que tocar, nada más lo voy a mencionar aquí, pero lo vamos a ahondar en el programa. Uno de los responsables de traer buena cantidad de dólares al país ha sido tradicional e históricamente el gobierno, a través de préstamos y eurobonos. Pero esa llave está cerrada por ahora. Ya vamos y con 7 candados, algo así como la canción. Bueno, si
Si les parece, entonces, vamos y agotemos ese tema de los eurobonos y luego entramos más bien en otros elementos ahí. Esta semana fue conocido en la Asamblea Legislativa la segunda vuelta, por decirlo de alguna manera, de la votación para los eurobonos. No se contó con los votos necesarios y el gobierno no va a poder traer los recursos internacionales. Fíjense que, de nueva cuenta, ¿qué es lo que tratamos de hacer en este programa? Estos temas internos en el marco internacional. Es un buen momento para el país ir a buscar pedir prestado afuera. ¿Usted pide prestado adentro o pide prestado afuera? Tiene que pedir prestado porque no se están generando los recursos tributarios necesarios para cubrir las necesidades del gobierno. A principio del año eran 3.7 billones de colones lo que el gobierno había anunciado que necesitaba financiarse. En la parte internacional se habían apostado por 800.000 millones de colones. En el último plan, el gobierno, probablemente, Jonathan, pensando de que no iba a contar con el apoyo para los eurobonos, ajustó la fuente internacional y la rebajó a 300.000. Me hacen falta 500.000. Son los 1.000 millones de eurobonos. No hay cómo perderse. ¿Para dónde se pasó eso? Para la fuente interna. Y estamos cerrando el año, estamos ya en octubre, nos queda octubre, noviembre y diciembre. En diciembre incluso las cosas se ponen un poco complicadas en materia de captación de recursos, porque las familias andan en otra cosa y los empresarios también están cerrando mercado. Todos quieren cerrar bien su año. Entonces cuesta mucho captar recursos en diciembre. ¿Cuál es el natural para captación en este momento con ese escenario? ¿De dónde puede sacar el gobierno esa plata que le falta en el mercado interno? En el mercado interno le queda una alternativa que es difícil de activarla, que son los impuestos. Donde se generan los impuestos es en lo que llamamos nosotros el régimen definitivo, donde está el 85% del PIB, donde se genera la mayor cantidad de empleo, pero se genera la mayor cantidad de impuestos de la economía. Y donde estaba básicamente flat. Las zonas francas no son generadoras de tributos de impuestos. Las zonas francas están creciendo más del 15%. El promedio de la economía está en un 4.6%. Eso quiere decir que el régimen definitivo, donde estamos la mayoría, está creciendo menos. Está creciendo efectivamente apenas un 2.2%. De tal manera que la tasa de crecimiento de los impuestos, de acuerdo con el último informe del Ministerio de Hacienda, está creciendo apenas un 2%. Entonces, Jonathan, no podemos abrir esa llave. Es muy complicado, tenemos que estimular la economía en el cierre del año. No se ve. Otra vez, en medio de un proceso electoral en donde todo se ralentiza, no se ve. Así que entonces la otra opción que queda es financiarnos internamente. Y ahí es donde empiezan las lecturas y las complicaciones. Se empiezan a ver, por ejemplo, que en las subastas que hace el Ministerio de Hacienda, los analistas tienen claro este panorama y dicen, si le tengo que prestar al gobierno, sabiendo en la condición en la que esté, claro, le voy a cobrar más. El gobierno sale a la subasta y dice, le doy este bono, pero a esta tasa. No me interesa. Entonces, es muy poca la captación, o incluso en algunos casos, se declara desierta. Quiere decir que no hubo acuerdo. Pero significa que el gobierno se va quedando sin recursos en el cierre del año, con los pagos que hay que hacer, incluyendo los aguinaldos. No estoy alarmando a la población en ese sentido. Es parte de un proceso de negociación. Por supuesto, y generalmente todos estos recursos se tienen con antelación. O sea, no se puede ir a pensar que una semana antes de que yo tenga que pagar los aguinaldos voy a correr a buscarlos. No. El ministerio tiene esas previsiones del caso. A lo que me refiero es que conociendo ese ambiente, el mercado se pone exigente. Quisquilloso. ¿Y eso qué significa? Que si el ministerio sube la tasa de interés, al final las tasas del resto del mercado también empezarán a crecer, incluyendo la de su crédito. Ya sea usted una persona, una familia o un empresario. Y eso es lo que deberíamos tratar de hacer. ¿Cómo se logra? Bueno, ya lo decía Jonathan hace un momento atrás. Tiene que haber una negociación. En lo personal, yo creo que los eurobonos van a salir, pero no es el momento. Probablemente van a salir un poco más tarde de lo que estábamos esperando.
volvíamos otra vez al tema. En el ambiente internacional es un buen momento para que el gobierno salga. En efecto, la tasa del bono de los Estados Unidos a 10 años, que es el indicador, es por decirlo así, el modelo que se sigue en los mercados internacionales, está en 4.08 hoy. ¿Por qué? Lo decíamos hace un momento, el mercado está esperando que la Fed baje las tasas y el mercado se adelanta. Entonces, la bajó de 4.30 que estaba hace 2 semanas a 4.08 hoy. Eso quiere decir que si el gobierno sale a captar, le va bien. Pero hay otra cosa también adicional de las últimas novedades que tenemos. Y es que Moody's le mejoró la calificación a Costa Rica. Nos dejó a 2 escalas de grado de inversión, o sea, de estar codeándonos con los mejores países del mundo. Eso tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Pero para efectos de captación, es un buen momento. Incluso el riesgo de Costa Rica, que se mide en puntos porcentuales de rentabilidad por encima de los Estados Unidos, está por debajo de 200 puntos, cuando lo normal es que nuestro país haya mostrado 500 o 600 puntos de premio por ser un país pequeño y más riesgoso. O sea, en este momento los mercados nos ven muy potables, menos riesgosos. Buen momento para salir entonces a la captación de los eurobonos, pero no tenemos la autorización de la Asamblea. Básicamente es un asunto de relación electoral político en función de una estabilidad país. Si esto sigue el comportamiento como lo estás estableciendo, el impacto con los otros indicadores macroeconómicos del país naturalmente se pueden afectar en detrimento no solo de aumento de tasas de interés, sino del comportamiento mismo del mercado en función de la bolsa de cada uno. Así es, en economía todo está interconectado. Es posible que los empresarios empiecen a aguantar un poquito, esperando a que pasen algunas cosas, como el tema de las elecciones, pero si pasado ese río, el río electoral, estando al otro lado de la ribera, vemos un ambiente de retos para el país, ahí entonces es donde empiezan realmente los ajustes. Los empresarios, será muy difícil trasladarle aumentos de costos al consumidor, porque el consumidor, ya lo acabamos de decir, viene a la baja, entonces se tiene que comer eventualmente esos aumentos, en primera instancia reduciendo sus márgenes de ganancia, lo que afecta entonces al sector empresarial, afecta la captación de impuestos, porque muchos de los impuestos, en este caso renta, dependen de las ganancias de las empresas, y finalmente empiezan otros ajustes ya más duros, como por ejemplo ajustar la estructura de la empresa. Eso significa desempleo, despidos, que es el otro indicador que salió esta semana, porque una cosa es el desempleo con base en la gente que dice que está trabajando, que quiere trabajar, y otra cosa es con el mercado absoluto o el universo total de personas en edad y capacidades para trabajar. En estricto sentido, cerca de 80,000 personas con menos trabajo, ¿verdad? Aproximadamente. Así es, vamos a revisar el último reporte del INEC. En este reporte que fue publicado 2 de octubre, o sea, está recién salido, ¿verdad?, del horno. Ayer fue, creo. La tasa neta de participación es de un 54%. Esto quiere decir, para hacerlo en un resumen general, de todos los que quieren trabajar, ¿cuántos están trabajando? 54%. El 66.1% de hombres es la tasa neta, y las mujeres, lamentablemente, y esas son malas noticias en este reporte, son las que naturalmente sufren más, y de las que quieren trabajar, solamente 41.9% está encontrando oportunidades. La tasa de desempleo se anuncia en un 6%, un 5.4% para los hombres, pero un 6.9% para las mujeres. Este dato tenemos que revisarlo con detalle, no solamente para nuestro país, sino que también para el resto de economías del mundo, porque las entidades que recolectan esta información le preguntan a la gente que se anda buscando empleo. Si la persona dice que sí, pues entonces entra. Ok, ¿te tiene empleo? Sí. ¿No tiene empleo? Ok, entra dentro de la estadística, el dato del desempleo. Pero ¿qué pasa si le pregunto a la persona si anda buscando empleo y la persona me dice, voy con estos datos que nos salieron ayer, particularmente mujeres, que se incrementó
la masa de personas, mujeres que están teniendo dificultades. Bueno, si ya cerramos algunos programas, como por ejemplo la red de Cuido, estamos invitando a esas mujeres a que se regresen a su casa, a que no busquen empleo, porque no encuentran el apoyo social para poder ir a trabajar, darle mejores oportunidades a sus familias, porque no tienen quien les cuide a los chiquitos. Entonces esas señoras, esas mujeres, no están trabajando, pero tampoco están siendo registradas dentro de las personas que andan buscando empleo, porque dicen, no puedo buscar empleo. Como la saco, el desempleo baja. Desalentadas. Son las personas desalentadas. Y el desempleo baja. Otras personas podrían decir, tengo tiempo de andar buscando empleo, no lo encuentro. Más de 3 meses, ¿verdad? Es la norma. Ya vamos a ver algunos datos al respecto. Y entonces las personas dicen, no, voy a dedicarme a otra cosa. ¿Sí? Tengo unos ahorros, me voy a dedicar a sacar una maestría para mejorar mis oportunidades, así que me salgo del mercado. Una maestría, 1 año y medio, 2 años. Desaparece esa persona de la estadística. En otras palabras, tasa de desempleo en 6% puede sonar muy bien, pero lo irónico que voy a decir va a ocurrir. Si la economía mejora y empezamos a darle mejores oportunidades a las personas, una economía mejorando con una tasa de desempleo al alza, porque todos esos desalentados volverán. El 46% que no está, va a volver. Estarán regresando. Población desempleada, de acuerdo con este último reporte del INEC, 137.497 personas. Detalles interesantes que trae el reporte para mejorar nuestras competencias, nuestras oportunidades en el mercado. Ya sabemos que Costa Rica es un país en donde se requiere hablar más de un idioma. De estos 137,000, el 91% de las personas solo hablan un idioma. Entonces se les reducen precisamente las oportunidades. Lo que mencionabas hace un momento. ¿Hace cuánto tiempo andan buscando empleo? Sí, la norma dice que si la economía es lo suficientemente saludable, usted sale del mercado, le pagan sus prestaciones, usted logra cubrir durante algunos meses la búsqueda de empleo y lo ideal es que 3 meses después usted esté colocado. De estas personas, de esas 137.497 personas, un 9.4 de esas personas, estamos hablando casi de 14,000 personas, tienen más de un año andar buscando empleo. ¿Quiénes tienen más de 3 meses y menos de un año? O sea, que están por fuera de la norma. El 27.2% de esas personas. Más de un mes y 3 meses, el 20%. Y los que se han incorporado recientemente al desempleo es un 42.7%. Estos datos también son... Ese 42 es en el último mes. Ese es el punto que quería destacar. Una buena parte, un poquito más y casi la mitad de la gente se ha incorporado a este desempleo recientemente. Claro, no son las mismas personas, porque si vimos el dato anterior, no sé, andaba por ahí cerca de esa misma cifra nominal de 137, entró uno nuevo al desempleo, pero otro encontró trabajo. Entonces, no es la misma persona. Son datos macroeconómicos y estadísticos que nos sirven para ayudar a esto. Sin embargo, es muy interesante darnos cuenta de que el 42% de esas 137,000 personas, gracias, se han incorporado recientemente a este tema. Y, por supuesto que son personas que no van a contribuir al Producto Interno Bruto, pero son personas que no están llevando también un salario a su casa y que no están contribuyendo también a la protección en su salud o en el empleo futuro del país, y particularmente no están abordando o nutriendo el chanchito del futuro para su jubilación. Y habría que ver, haciéndole un zoom más grande a este 42%, Vidal, cuánta de esta gente o en qué segmento económico está ese porcentaje de gente, porque si del trabajo que tenían sostenían el presupuesto
del hogar mensualmente sin capacidad de ahorro, el perder el empleo significa que puede estar en una zona de vulnerabilidad social. Sin lugar a dudas. Vamos a revisar muy rápidamente algunos de los datos que tenemos adicionalmente. Una de ellas es que estos 137,000 personas, 76,000 son hombres, 62,000 son mujeres. Presenta una reducción de 25,000 personas con respecto al mismo trimestre del año anterior. Estadísticamente, esta rebaja, no porque sean 25,000, sino comparativamente con los datos originales, se considera estadísticamente significativa. De la población ocupada, esta fue de 2,016,000 personas, 1,300,000 hombres, 831,000 mujeres, y este indicador presentó una reducción, y esto es lo lamentable aquí, una reducción estadísticamente significativa en el lado de las mujeres. 55,000 mujeres menos que el año pasado, por las razones que acabamos de manifestar y de decir. Pero hay otro detalle también que no podemos dejar pasar por alto, porque muchas de estas cosas son los que nosotros anotamos porque están trabajando y porque aparecen en una planilla, y los que no. A eso le llamamos empleo informal. Se estima por parte del INEC que la población ocupada con empleo informal para el trimestre junio, julio, agosto del 2025, que es el que estamos analizando, fue cerca de 810,000 personas, 529,000 varones, 281,000 mujeres. Del total del empleo informal se estimó que 447,000 personas, la mitad, desempeñan labores de manera independiente, mientras que 363,000 aparecen como asalariadas o en una categoría que tiene el INEC de auxiliares familiares. Si nosotros logramos incorporar convenientemente a todas estas personas al empleo formal, mejoramos la recaudación de impuestos, por ejemplo, pero la gente contribuye más a la caja y contribuiría más también al Banco Popular, a Limas, y ahí tendríamos algunos recursos adicionales. Sería ponerla 4x4. Sería meterle un poquito más de tracción al camión, por supuesto, para pasar estos terrenos fangosos en los que estamos, y muy probablemente estas personas sí podrían registrar sus aportaciones a la seguridad social, particularmente a sus jubilaciones y pensiones, y no estarían expuestas a convertirse, lamentablemente en el futuro, en una carga para el Estado, porque llegan a su jubilación y no tienen recursos para seguir adelante. Es posible que existan, o más bien existen, las posibilidades de generar apoyo, de que se sientan acompañados las pymes, que son el motor más grande del régimen definitivo que se mueve en el país, como para poder sentirse acompañadas en función de crecer, de sostenerse y así atraer empleo. O ahorita Costa Rica no tiene necesariamente esas condiciones desde el punto de vista económico. Siempre debemos procurar programas de Estado, ya no de gobierno, sino ojalá de Estado. Cuando hablamos de Estado es que los costarricenses nos comprometemos a que eso va a seguir hacia adelante, ¿verdad? Cosas icónicas que siempre destacan a Costa Rica en el mundo. Somos un país que no tiene ejército. Eso ya está dado como un principio básico de los costarricenses en nuestro ADN, que vamos a defender la educación, que vamos a defender la salud. Si nosotros tomáramos también como bandera la generación de empleo de las pymes, que son al final las que generan el grueso de empleo de este país, les estaríamos dando programas de capacitación, programas de acompañamiento, programas de asesoría, financiamiento, acercamiento, la tecnología, por supuesto, y el financiamiento. Ahí es donde entran varias entidades del Estado a tratar de entonces de tener una política coordinada. Ya no solamente sería, digamos, el Ministerio de Hacienda dándoles oportunidades en una rebaja de tributos temporal mientras se levantan, sino que, por ejemplo, el propio Banco Central, dando un ambiente de estabilidad, con una inflación debidamente controlada, pero con tasas de interés adecuadas para que puedan acceder a esos recursos y que puedan seguir creciendo.
pero dígame usted si ha visto algún programa de esa naturaleza. Es que precisamente eso te iba a decir, suena, a ver, eso es el deber ser, eso Así es lo es. que debería suceder en Costa Rica para todos tener una misma oportunidad, pero no existe. Así es, y lamentablemente, como nos decía hace un momento, estamos pasando también por un terreno fangoso. Esperamos ver pronto el terreno firme al otro lado, pero tenemos que pasar el tema de las elecciones para saber no solamente quién dirigirá los destinos del país para los próximos años desde Zapote, Y es del Congreso. sino que también necesitamos saber en el Congreso. Muchísimas gracias, Vidal. Muchísimas gracias a todos, que tengan un feliz fin de semana. Yo estaba esperando mis 2 horas, pero creo que No. para Navidad las estaré esperando. A todos un fuerte abrazo, que descansen. Gracias, Jonathan. Y recuerden, desde el fondo del corazón, un abrazo de colección. Hasta el próximo lunes, si Dios así lo permite. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo